Muy buenas noches, amigos de todo el Perú, como siempre, en la grata compañía del doctor Herbert Cuba. Herbert, buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, Herbert, presidente de la Asociación Médica del Perú, con quien tocamos permanentemente temas vinculados a la salud pública y sobre todo planteando soluciones. Hay un tema realmente desconcertante, es un proyecto de ley que ha sido presentado por el Ejecutivo, que busca reducir los embarazos, buscando despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años. Realmente sorprendente, es un proyecto, repetimos, iniciativa del Ejecutivo. Recordemos que el presidente Alan García, empezó a hablar reiteradas veces de la necesidad de la pena de muerte para los violadores, y nos llama la atención, ¿no? Es un proyecto de ley en donde, dirigido al presidente del Congreso, donde dice lo siguiente, voy a leerlo textualmente: tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el proyecto de ley que modifica el Código Penal en sus artículos 170, 173, 173A y 175, respecto a los delitos de violación de la libertad sexual en personas de 14 a 18 años de edad. Esto en buena cuenta, lo que plantea, doctor, usted podría explicarlo rápidamente. Sí, lo que plantea el proyecto de ley es que una niña de 14 años ya tiene discernimiento para decidir tener o no relaciones. Es decir, ya no se configura el delito de violación en una menor de 18 años a los 14 años. Esto significa en la práctica que ya no vamos a luchar por la prevención del embarazo en adolescentes, ni mucho menos, porque ya evidentemente la niña de 14 años es considerada una adulta por la ley. Esto, creemos nosotros, representa un retroceso. Lo hemos tenido antes, es cierto, pero la forma como se plantea el proyecto de ley es un retroceso pues total. Yo creo que esta norma debería discutirse mejor, ver algunas otras alternativas que existen para poder mejorar el acceso de las adolescentes al sistema de salud, a velar por su salud sexual y reproductiva, pero no podemos permitir una liberalización de las relaciones entre 14 y 18 años, lo que nos podría convertir al Perú como un país paraíso del turismo sexual y de menores en el mundo. Por supuesto, justamente eso es lo primero que se me venía a la cabeza, doctor. Así es. Creo yo que, y lo hemos comentado en este programa, existía siempre un drama en las niñas adolescentes que salían embarazadas y señalábamos que había un doble problema, un problema legal y un problema médico. Como comprenderá la población, una niña de 14 a 18 años todavía está en una etapa de desarrollo, en primer lugar, mental y psicológico, está afinando su personalidad. En segundo lugar, tiene un desarrollo biológico todavía inmaduro, y en consecuencia esta área genera pues problemas como la siguiente pregunta: una niña de 14 años tiene la capacidad de discernir completamente, consentir una relación y hacerse cargo de las consecuencias de ella, por un lado, y por otro lado, tiene madurez suficiente, su aparato sexual y reproductivo para poder soportar un embarazo de esta naturaleza. Estos son problemas médicos serios. Y la otra parte era la legal, que el Código Penal penaba drásticamente a los adultos que tenían relaciones con menores de 18 años hasta los 14 años. Y las penas son drásticas actualmente, las penas son drásticas, pero lo que se busca era realmente proteger a la menor, generar una especie de indemnidad, que sea indemne la mujer hasta los 18 años y los varones también. Y cualquier acto que se hacía contra estas personas era considerado un acto de violación. Sin embargo, con este proyecto de ley que ha sido aprobado en la Comisión de Justicia y que todavía falta el debate en el Pleno de la República, en el Pleno del Congreso de la República, se pretende solucionar este impasse. Y yo creo que lo agrava. Yo creo que el Pleno del Congreso de la República, o de repente congresistas que vean esto con un mayor detalle, deben llevar a debate. Y esperamos que la Asociación Médica Peruana pueda contribuir con sus aportes técnicos en el Congreso para que salga una ley mejor, una ley que lo que busque sea realmente proteger los derechos de las personas, de los menores, proteja a las menores
Y por otro lado, en aquellas menores que por A o B motivo han tenido un embarazo en esta naturaleza, tengan alguna salvedad, pero no puede uno liberalizar de tal manera la norma que finalmente termine pues generando una cultura permisiva y sobre todo pues el paraíso sexual de los turistas en el mundo. Aparte, digamos, de promover, digamos, un desarrollo más masivo, porque ya existe en nuestro país de turismo sexual, dicen que por ejemplo en las zonas de la Amazonía, en Iquitos, hay mucho de esto, ¿no es cierto?, de gente que abusa pues de menores extranjeros que vienen especialmente para ello, así como hay pederastas, en fin, hay este tipo también de personas que tienen esos problemas, digamos. Claro, la idea fundamental partía en la norma anterior, en la norma vigente, en el trabajo conjunto que debería tener el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, el MINDES, y el Ministerio de Salud, articulando con los gobiernos regionales o los municipios, con las llamadas DEMUNAS, de tal manera que se pueda generar toda una estrategia de lucha para evitar el embarazo en adolescente, para postergar el inicio de las relaciones sexuales, para poder generar una mayor estabilidad en la familia, de tal manera que esto debería tener esta conjunción de esfuerzos, resultados a futuro. Sin embargo, ni el Ministerio de Educación, ni el MINDES, ni el Ministerio de Salud han hecho nada en este lapso, y ahora cuando ven que los casos del embarazo en adolescente aumentan y que realmente la Fiscalía está llena de casos en los cuales tienen que investigar si realmente ha habido o no una violación, es que ellos van por lo más fácil. Bueno, pues si no podemos combatir el embarazo en adolescente, digamos que es legal. Y si ya es legal, ya no necesita ser combatido. Esto realmente me parece a mí un despropósito y esperamos que el Congreso de la República retome el debate y pueda generar una ley mejor y que reciba los aportes de todos los entes involucrados en este tema. Yo quería preguntarle, por ejemplo, si se diese el caso de una niña de 14 años que sale embarazada, digamos, como consecuencia de una violación, el violador podría argumentar tranquilamente que fue consentido por ella y con eso, en otras palabras, no pasó podría salvarse, digamos, no pasó absolutamente nada, ¿no? Es más, este violador le da 50 soles, 200 soles, 1000 soles, dependiendo del caso, y se acabó, se solucionó el problema. Porque usted nos comentó hace 2 programas, digamos, de las experiencias que tenían en el caso de adolescentes embarazadas, que justamente, lamentablemente, muchas de ellas, por una serie de razones que sería largo enumerar, se mostraban reticentes a decir quién era el padre o el violador o la pareja eventualmente. Había siempre una insólita actitud de proteger de alguna manera al violador o a la pareja o al padre, digamos, ¿no?, según fuera el caso. Entonces esto complicaba las cosas y con esto las complicaría muchísimo más. Exactamente, ese problema existe, pero con esta ley se agrava. Por eso. La solución no va por esta ley. La solución va por generar mecanismos dentro de la propia norma para tratar de ver los casos particulares. Es decir, no podemos abrir la brecha tan grande, tenemos que ver los casos particulares. Y esto, lamentablemente, esta modificación del código no soluciona. Y lo que es más grave aún, actualmente, cuando va una menor de edad de 18 años al médico, tiene que ir con sus padres, para que el padre sepa, pues, qué tratamiento va a recibir, si va a recibir los anticonceptivos, el padre tiene que tomar conocimiento. En este caso no, en este caso, tal como se plantea la ley, el adolescente a los 14 años se va de frente a la posta, recibe sus anticonceptivos, o sea, prácticamente un divorcio total es un tema tan importante para la familia, un divorcio total en este acápite. Así que yo creo que aquí debe ser más debatida. En todo caso, quiero señalar como Asociación Médica Peruana, que lo hemos debatido el tema con carácter de urgencia, y quiero señalarle que nuestro rechazo profundo a este proyecto de ley. De acuerdo, doctor, y bueno, estamos seguros que usted en lo personal y la institución que usted preside institucionalmente estarán atentos a esto. Nos llama la atención, es una iniciativa presentada, repetimos, con fecha 10 de septiembre del 2010, faltando ya escasos 8 meses para la finalización del gobierno. Quiero comentarlo, aunque no es un tema vinculado a la salud. Por ejemplo, otra cosa insólita, ¿no? Se ha presentado un proyecto de ley para prescindir de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, en la construcción de hidroeléctricas en el país. Entonces, hay cosas que se están ocurriendo en estos últimos meses realmente insólitas, y esta es una de ellas. Bueno, señores padres de la patria, señor presidente del Congreso, pues no se puede permitir que esto pase con tanta facilidad, por más que la iniciativa venga del Ejecutivo. Bueno, vamos a tocar otro tema, siempre aprovechando la presencia
y la prestancia profesional del doctor Cuba. Vamos a hablar ahora sobre los monitoreos del Ministerio de Salud en los sectores donde operan mineras e industrias extractivas. Se han dado infinidad de casos de contaminación, uno de los más comentados es el del plomo, en fin. Y el de Choropampa. El de Choropampa, en Lima mismo, en el Callao, ¿no es cierto? Acá en Lima, en el Callao, se han detectado y está probado de casos de muchas personas contaminadas por el plomo. Doctor, lo dejo en el uso de la palabra con relación a este tema que interesa muchísimo. Sí, a nosotros como nos ha llamado la atención cómo el ministro de Salud, el día de ayer, ha hecho una exposición en la Comisión de Pueblos Indígenas y Amazónicos y Afroperuanos sobre el tema de la contaminación ambiental en las mineras, en las zonas mineras. Y lo que nos ha llamado la atención es que se ha referido a toda la acción que hace el Ministerio de Salud en la vigilancia y el monitoreo del aire, de la tierra, del agua. Y nos dice que todo eso, una vez que monitorea, esos resultados los transfiere luego a los ministerios implicados. Y dice que su trabajo es arduo, su monitoreo es permanente y que está muy bien. Y la pregunta que nosotros decimos es, ¿y cuál es la función del Ministerio de Salud? Si la función del Ministerio de Salud debería ser evaluar a los ciudadanos, saber cuál es el estado de salud de los ciudadanos como consecuencia precisamente de la contaminación ambiental. Nada nos dice a nosotros si solo sabemos que está contaminado el aire, pero bueno, está contaminado el aire, pero ¿cómo está ese ciudadano que vive en ese aire? Entonces, y no nos dice nada porque no tiene los indicadores, y no los puede tener porque no los mide, y no los mide porque no tiene una red de establecimientos médicos a nivel nacional en cada uno de los asentamientos mineros o en cada uno de los pueblos o ciudades mineras que tiene el Perú. No existe. No existe esa red. En consecuencia, ni siquiera buscan esas enfermedades. O sea, doctor, digamos, para el caso debería haber específicamente para todos los asentamientos mineros de nuestro país, que son muchísimos, un tratamiento y una red de establecimientos especiales. Que lo que tengan que hacer es, en primer lugar, ver la intoxicación con metales pesados. Segundo lugar, ver exactamente cómo están sus enfermedades, las enfermedades pulmonares. Todo lo que tenga que ver con... Metales pesados, mercurio, plomo. Mercurio, plomo, cadmio, arsénico. O sea, hay una serie de metales que se tienen que ver. Sin embargo, no hay eso. Hoy día, los ciudadanos, para ejercer sus derechos de protesta, ¿no? ¿Qué hacen? Tienen que hacer ellos mismos con su propio dinero sus análisis para luego decirle a la minera, oye, nos estás contaminando. Cuando eso debería ser una función y una misión del Ministerio de Salud. Pero además, no tiene una red de policlínicos, centros médicos, o puestos de salud, establecimientos de salud, dedicados exclusivamente a la problemática minera, para atender a la población. Ahora, si se declara que el Perú es un país minero, y en cierta manera tienen razón cuando se refieren a las exportaciones, porque las mayores exportaciones vienen de la minería. El porcentaje del Producto Bruto Interno es... Obviamente, lo lógico sería que la contraparte en salud debería ser la articulación de toda una red sanitaria para los problemas por la afectación minera. Actualmente se calcula que existen unos 200.000 peruanos que están afectados por la contaminación minera. Cifras que las dan los propios afectados, porque no hay cifras oficiales dadas por el gobierno. Y en consecuencia, esos 200.000 afectados por la contaminación minera se tratan solos, acuden a establecimientos médicos privados o inclusive al Ministerio de Salud, porque no tienen dentro de la red sanitaria del Ministerio de Salud un sistema de salud que los proteja. En consecuencia, a nosotros nos parece que el Ministerio de Salud ha hecho una exposición el día de ayer totalmente insuficiente y alejano a los deseos de la población peruana. Vamos a unos pequeños cortes comerciales, doctor Cuba, y regresamos. Esto es Hora 8 para todo el Perú. Estamos hablando de salud pública, específicamente del problema de la salud pública en los asentamientos mineros. Recordemos que nuestro país es un país esencialmente minero. El 50% o más, creo, del Producto Bruto Interno se genera en la minería y no habría razón alguna para que no haya una red de establecimientos de salud que les garantice a los pobladores por lo menos evitar las contaminaciones como consecuencia de la actividad mencionada.